como presidente del Consejo Gremial. El país lo conoce porque lleva desde hace muchos años la vocería como presidente ejecutivo de la ANDI. Su voz se escucha permanentemente en los distintos campos de la vida colombiana y la salud no ha sido una excepción. Doctor Bruce, feliz año. Feliz año, Juan. Feliz año a usted y a todos sus oyentes. Muchas gracias por el saludo. Que vengan cosas muy buenas para la ANDI, para todos los afiliados y para este país. Para Colombia, correcto. Sí, señor. Oiga, esto arranca duro, doctor Bruce. Arranca duro porque una de las rutas críticas de Colombia y ha sido objeto de sus diálogos intersectoriales en el Consejo Gremial, de sus preocupaciones. Uno de los temas centrales es el tema de salud y me dicen todos los expertos que hemos consultado que quedó mal calculado el IPC y que decretaron un incremento insuficiente. ¿Cómo lo ve usted desde sus estudios y con su información? Pues así es, Juan. Nosotros inclusive habíamos, no sé si usted lo recuerda, hace unos 15 días habíamos publicado un estudio técnico bastante detallado que básicamente lo que consultaba es como todo el costo del sistema de salud de Colombia y decía que para este año 2025 era necesario un incremento de al menos el 16.9% si queríamos cubrir la obligación que tiene el Estado con los pacientes y con los ciudadanos colombianos. Recuerdo bien que el presidente de la República en ese momento salió con un trino bastante incomprensible, en donde decía que si le devolvíamos los recursos de las reservas y que entonces él cumplía con nuestros deseos codiciosos, que además pues es como una cantidad de falsedades simultáneas porque pues claramente nosotros pues no tenemos nada que ver con esos recursos y luego adicionalmente pues no son unos deseos codiciosos porque la ANDI poco tiene que ver digamos con el manejo de esos recursos. Claro que generaba digamos la idea digamos alrededor del sistema que era pues yo diría una idea que producía por lo menos una estigmatización muy fuerte. Dicho eso, con ese incremento que se dio, que es un incremento que como él anunció en ese mismo tiempo que iba a ser del equivalente al crecimiento de la inflación, pues básicamente lo que se está haciendo es construyendo un sistema o asegurando que el sistema va a ser un sistema deficitario en el año entrante, lo cual sin duda alguna pues le genera muchísimas preocupaciones, no solamente a los hospitales, no solamente a los empleados de los hospitales, no solamente a los que proveen los medicamentos y las medicinas, a las personas que tienen, sino especialmente a las personas que atienden, que son atendidas por el sistema, es decir, a los pacientes. No entendemos por qué se da eso. Me parece que de alguna forma esa bandera política que ha cogido el gobierno de querer simplemente poner en el foco de la opinión pública a las EPS hace que se lleve por delante a todo el sistema de salud, en lugar de corregir lo que pasa en las EPS, que por cierto, las EPS en su gran mayoría hoy en día son operadas por el gobierno, es que la gente tiene que saber eso. En realidad, las EPS hoy en día son operadas en su gran mayoría por el Estado colombiano. Pero bueno, siguen con esa bandera política, que es una bandera que es muy costosa porque quizá por tratar entonces de hacer esa especie de oposición al sistema que ellos mismos manejan, terminará cobrando vidas, que ya lo ha hecho. Hasta ahora ya sabemos que ha habido, digamos, bastantes casos en los cuales no se ha logrado atender a las personas a tiempo, no se le han dado sus tratamientos. Sí, y es que el gobierno con las EPS intervenidas tiene alrededor de 20 millones de usuarios sobre esas EPS, señor presidente de la ANDI, pero ¿esto para ustedes significa la generación del colapso en el sistema de salud o es un poco también acelerar el shu del que habló el presidente en medio del contexto del debate de la reforma a la salud en el Congreso? La verdad es que ya son cerca de 30 millones de personas las atendidas por el gobierno, es decir, más del 50% de la mitad de los colombianos son en este momento afiliados de empresas que son o de entidades que son controladas por el gobierno por la vía de que o el gobierno es el accionista o uno de los accionistas, como el caso de Nueva EPS, o por la vía de las intervenciones, que además han sido también procesos bastante, en mi opinión, politizados y muy, muy inestables desde el punto de vista operativo. Entonces, sí, lo que se está haciendo es asegurando que la plata no alcanza. La UPC no es más que el dinero que el Estado tiene que poner por cada colombiano para asegurar que a cada colombiano se le dé la salud. Si ese dinero no es suficiente, pues vamos a tener, sin duda alguna, digamos, problemas para que el Estado le asegure a los colombianos la salud. Y eso no lo entiendo. Y no entiende uno cómo se puede convertir en una bandera política
un tema tan sensible, un tema tan delicado como la salud de los colombianos. Si algo debería hacer en este momento el Ministerio de Salud es sentarse a asegurar que la salud de los colombianos está en buenas manos, que la salud de los colombianos se puede garantizar, que se le da oportunamente. Se ha dedicado a hacer política el Ministerio, se ha dedicado a hacer política también el Gobierno Nacional a través de, inclusive del presidente, con este tema, y no están dedicados a lo que debería ser, que es trabajar en que la salud de los colombianos pueda ser atendida. No hacen eso y eso me preocupa. Yo lo decía, creo que se lo dije la vez pasada que hablamos, yo les decía, hay que aprovechar que no están en este momento en debates políticos en el Congreso de la República alrededor de la reforma para que trabajen en lo que tienen que trabajar, que es asegurar que el sistema de salud funcione. Es que los colombianos necesitamos tenerlos a ellos trabajando en eso. A todos, desde el ministro, viceministro, hasta el último de los interventores, tienen que estar trabajando en eso y están dedicados a hacer política y están dedicados a dar argumentos. Ahí vimos al director del DPS diciendo que era que no le habían entregado la información en el año 2023, entonces que por lo tanto había que hacerlo con inflación. Señores, ellos sabían si lo habían entregado o no lo habían entregado. Los 8 interventores son funcionarios que dependen jerárquicamente de ellos. Pídanles que le entreguen la información y que le entreguen la información ¿para qué? Para poder tomar decisiones serias, para poder tomar decisiones responsables. Muy buenos días. Le saluda Suri Chama. Permítame con este análisis y este contexto, entonces, digamos a manera de conclusión, ¿tienen razón o están equivocados quienes en el sentir popular consideran que es un colapso intencional del gobierno? Pues es que parece que fuera así, porque cuando usted desde el gobierno termina diciendo, si se necesita cualquier cosa, si se necesitan 100 pesos para atender el sistema de salud, yo no le voy a dar 100 pesos, yo le voy a dar 95. ¿Por qué le voy a dar 95? No, porque en el año 2023 lo calcularon mal. Esa excusa es una excusa muy mala para alguien que tiene una responsabilidad constitucional de garantizar la salud. Entonces, cuando ellos toman esa decisión, ellos son, por supuesto, conscientes de que ellos están de alguna forma llevando al sistema de salud a que se produzca el colapso. Yo quisiera que por favor pensaran, que se pusieran la mano en el corazón y que por favor piensen cómo va a ser Colombia el día que haya un colapso de salud. ¿Qué le va a pasar a los ciudadanos colombianos y a los pacientes colombianos el día que hayan colapso de salud? Que por favor lo piensen, que se pongan la mano en el corazón y que digan si es justo o no es justo que lleven al país a esa situación. Yo la verdad no lo entiendo, no lo entiendo, pues, por supuesto no lo entiendo como táctica política, porque no entiende uno cómo pueden utilizar esas tácticas, pero tampoco lo puedo entender desde el punto de vista de la responsabilidad que tienen estando en los cargos en los cuales están. Es que es demasiado importante lo que ellos hagan o no hagan para que no se den cuenta que tienen la salud de los colombianos más vulnerables, por cierto, en sus manos. Doctor Bruce, le voy a leer lo que está ocurriendo en los últimos minutos. Enrique Peñalosa pone en X el incremento que hizo Petro Gustavo de los recursos para la salud muy por debajo del incremento de los costos y por debajo del incremento del salario mínimo decretado es criminal. Miles de colombianos morirán por falta de atención, dice Enrique Peñalosa. A Bogotá la revientan porque Capital Salud se termina de quebrar. No podrá pagarle a los hospitales distritales y la ciudad tendrá que cubrir buena parte de esto. Petro acabando con el país, pero los izquierdistas y petristas felices, sobre todo los que tienen puestos, contratos y negociados con el gobierno. A lo que le contesta Gustavo Petro hace unos minutos. ¿Por qué es criminal que la UPC para salud crezca 5,4% este año si la inflación para este año será del 3%? ¿Quieren seguir hinchando los bolsillos de los dueños de la EPS, de las EPS con dineros públicos, igual que hacen con los dueños de buses de Transmilenio? ¿Les pareció poquito que se hubieran robado 9 billones del dinero público de la salud en el año del COVID? ¿Les pareció poquito que luego que se transformaran en aseguradoras financieras, el exministro Gaviria les haya regalado
otros billones de pesos que también se esfumaron porque no dejaron para las reservas técnicas que exige la ley y que suman otros 10 billones de pesos. Y sigue el presidente de la República, este es Gustavo Petro. ¿Les pareció poquito que Cosalud haya servido de fiador para los préstamos particulares del dueño de la EPS por 400.000 millones que luego no pagó y que en la junta directiva de la EPS los Santos y los Pastrana no hayan dicho ni pío? ¿Les pareció poquito, sigue Gustavo Petro, que la nueva EPS de los Vargas Lleras haya escondido 5 billones de deudas en facturas para hacer aparecer falsamente que la EPS estaba bien, solo con el fin de seguir ordeñando al Estado con decenas de billones de pesos? Sigue Petro. ¿Le pareció poquito a Peñalosa esto y ahora quieren que el gobierno del cambio les dé más? Y responde el propio Gustavo Petro a su trino: mamola. ¿Qué opina, doctor Bruce? Eso ya entra en una batalla encendida contra Alejandro Gaviria, contra el gobierno de Duque, contra los Vargas Lleras, contra los Santos, contra los Pastrana. ¿Qué opina? Pues que me parece increíble que por toda esa discusión política tengan que pagar los pacientes, Juan. Me parece increíble que en una discusión que es claramente política, fíjese usted que él mismo le da todos los políticos, habla de todos los políticos, habla de los ministros, de los exministros, y pone a los pacientes a pagar por eso, y pone a los pacientes a estar en peligro. Si el presidente cree eso, él tiene la responsabilidad, también tiene la posibilidad y las capacidades, o las competencias más bien, para solucionarlo. Él lo que tiene que hacer es solucionarlo. Él no puede decir ahora que es que no les da más plata, que por cierto no es plata de él, porque muchas veces ha hablado como primera persona, les doy y me devuelven. La verdad es que no es plata, no es dinero de él personalmente, es un dinero del Estado, y el Estado pues o la nación somos todos. Dicho eso, lo que necesitamos en este momento es que se preocupe por la salud de los colombianos. Lo que necesitamos es que ponga a operar la salud de los colombianos. Una de las grandes discusiones que tenemos, por ejemplo, alrededor de la reforma de salud, que es otro tema, es la discusión alrededor de cómo se va a asegurar operativamente que la salud funcione, cómo vamos a lograr que un paciente que llega a un CAP eventualmente sea atendido a tiempo, sea correctamente diagnosticado, sea trasladado, si tiene que trasladarse a otro sitio, si luego tenga las autorizaciones correctas de intervenciones quirúrgicas, luego le den los medicamentos, luego le den el tratamiento. Nosotros lo que necesitamos es funcionarios que se preocupen por la salud de los colombianos, y eso se convirtió en una discusión y en una pelea entre grupos políticos, o él atacando a grupos políticos, o siempre llevando, digamos, la discusión al plano de los grupos políticos, que me parece un inmenso error, pero además me parece también absolutamente inhumano que se vaya y que se lleve la política a ese escenario. Juan, te lo digo sinceramente, que la gran preocupación que yo tengo en este momento es cómo vamos nosotros en este momento a poner en peligro la vida de tantas personas por cuenta de una discusión, de una pelea política. Es una pelea además por el manejo de los recursos. Está empeñado en que nadie maneje los recursos si no es el gobierno nacional, está empeñado en que nadie más maneje los recursos si no es la ADRES, y yo quiero que la gente tenga en cuenta, digamos, de cuánto estamos hablando. Se estima en total en los recursos que se manejarán este año serán cerca de 90 billones de pesos que se estarán en cabeza de 2 o 3 personas que van a decidir con quién se contrata, a qué precio se contrata, cuáles van a ser eventualmente los términos de pago para poder pagar a tiempo. Es una discusión política, económica, y entonces, pues sí, esa es la respuesta que da. No, la respuesta que da tiene que ser concentrada y enfocada en cómo le vamos a garantizar a los pacientes que va a haber recursos suficientes para atenderlos, que va a haber las capacidades operativas para atenderlos, y que el sistema de salud colombiano, en lugar de debilitarse, se fortalece. Yo diría que nos debemos concentrar en ello. Me parece lamentable que se esté dando esa discusión en términos políticos. 8:47 minutos. Acaban ustedes de escuchar al doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Doctor Bruce, pues muchas gracias por amanecer con nosotros en nuestro primer programa del año. Nosotros hubiéramos querido que fuera para desearnos feliz año, para meterle toda la buena vibra. Vamos a trabajarle muy duro. Claro que Colombia va a salir adelante, pero nos recibe el año con esta agenda tan difícil en salud. Y mientras estábamos en la entrevista,
el presidente pues manda su mensaje en X en un tono muy encendido, lo que anticipa lo que va a ser la característica de este debate tan delicado, tan sensible, donde lo que está en juego no es una gresca política, sino la vida de todos los colombianos. Muchas gracias, doctor Bruce, que venga un gran año para usted, para los suyos, para la ANDI y para todos sus afiliados. Si a los afiliados de la ANDI les va bien... Muchas gracias, Juan. Un último mensaje. Llamo al Congreso para que se serenen. Perdón, al Ministerio para que se serenen. Y de verdad, con responsabilidad, a mirar cuál es la mejor decisión. Hay estamos apenas a 2 de enero, tienen la oportunidad de corregir esa resolución, tienen la oportunidad de corregir el camino y tienen la oportunidad de asegurarle a los colombianos que les van a dar salud. Yo diría que tienen que adoptar una posición de responsabilidad y mucho menos, digamos, de combatividad política. Muchas gracias, Juan. Gracias, doctor Bruce. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Empezamos el programa diciendo que aquí se anticipaba sería la primera batalla del año, si la UPC quedó bien o mal establecida. Tuvimos voces técnicas que nos dicen, hombre, quedó mal establecida, quedó establecida por debajo del valor. Pero mientras desarrollamos el programa, ha trinado el presidente y esto entra en un doble terreno. Entra en el terreno técnico, donde hay posibilidad de que se reforme, donde habrá mesas, donde habrá argumentos, pero se vuelve, Santiago, profundamente político. Es que el trino del presidente de la República es la primera batalla política del año, contra Peñalosa, contra Alejandro Gaviria, contra los Santos, contra los Vargas Lleras, contra los que se le van cruzando por el camino, contra los Pastrana. Sí, y contra las EPS, pero hay que hacerle fact-check a ese trino, don Juan, porque varias de las afirmaciones del presidente pues no son ciertas o por lo menos no están probadas. Habla de la pérdida de 9 billones de pesos del dinero público de la salud en el año del COVID. Eso corresponde a una auditoría que hizo la Contraloría, pero todavía está en discusión. Las EPS tienen derecho a enviarle sus cuentas y sus informes a la Contraloría y hasta ahora no hay ningún fallo de responsabilidad fiscal contra nadie por el gasto de esos 9 billones de pesos. Habla de los 400.000 millones que se usaron por parte supuestamente de Cosalud y dice que esos eran recursos públicos. Aquí Cosalud ha explicado también que eso corresponde a una actividad de crédito permitida con el dinero que tenían del 10% de utilidades, no del 90% del dinero para los pacientes y los tratamientos de las EPS. Eso tampoco está concluido por ninguna autoridad judicial. Y finalmente, lo de los 5 billones de pesos de la nueva EPS ha perdido varias tutelas el presidente Petro contra Enrique Vargas Lleras. Luego, ni siquiera la justicia o algún tribunal le ha dado la razón en esa reclamación. Y sí, como usted lo decía, es el primer trino de pelea política del 2025 contra Peñalosa, contra los Santos, contra Vargas Lleras, ya empezando el año en este tono el presidente. Pues si los que se preguntaban cómo sería el Gustavo Petro 2025 tenían dudas, así va a ser. Esta va a ser una batalla política muy brava desde el primer día. Es que estamos a 2 de enero y ya está subido en el cuadrilátero contra los Vargas Lleras, contra Pastrana. Así va a ser todo el año porque el gobierno está en su mitad, en su segunda mitad. Se viene un año muy electoral. El presidente tiene unas posturas muy caracterizadas y las va a defender con ardentía y las va a defender a través de sus redes sociales. Y así lo demuestra este primer trino. Me llama la atención, Santiago, el cierre serpista y gaitanista del trino. Mamola. Les pareció poquito, lanza en ristre contra todos, les pareció poquito y le pareció poquito a Peñalosa, mamola. Sí. Y mamola es la respuesta a lo que le pidió a SEMI, a lo que le pidió el secretario de Salud, a lo que pidió la Asociación de Usuarios, de que por favor revisen que si quedó mal, que si quedó poquito. Entonces les dice a todos, ¿les pareció poquito? Mamola. Así va a ser este 2025. Cuando dijimos que iba a tener
alta intensidad política hoy sobre las 6 de la mañana, no nos imaginábamos que la validación iba a llegar tan temprano, menos de 3 horas después. Este va a ser nuestro 2025. Grandes debates en salud, grandes debates políticos. 8:52. Te invitamos a descubrir la magia de sus 116 municipios y a vivir unas fiestas en paz. Buenos días a todos. Hoy les invitamos a descubrir la Ruta del Oriente